Genética poblacional. Para hablar sobre la genética poblacional tenemos que entender muy bien dos términos. Los términos son ecología y genética. La ecología es un grupo de individuos de la misma especie que habitan dentro de una zona geográfica restringida que permiten el apareamiento de dos individuos cualquiera. La genética es un grupo de individuos que comparten un acervo genético común y tienen la posibilidad de aparearse. Si resumimos los dos conceptos, una, una población es un gran conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área geográfica determinada y son capaces de aparearse entre sí compartiendo un acervo común de genes o génico. La poza génica es la suma de todos los genes, de todos los individuos de una población. La frecuencia alélica o génica es la proporción relativa de alelos en una población. El cambio de la frecuencia alélica en una poza genética requieren de tiempo. La evolución de la población en conjunto son efectos visualizados en los individuos. Para entender el ejemplo, pool o poza génica. Vi una imagen y noté unos ratones de color silvestre y otros ratones que muestran un pelaje blanco. El ratón negro o de color silvestre es de carácter dominante porque hay mucha más cantidad. Entonces el ratón negro es dominante y el ratón claro es recesivo. Como pueden ver, ahí les muestro la imagen. La evolución es el cambio de las frecuencias alélicas que ocurre en una poza génica. Con el transcurso del tiempo es consecuencia de tres procesos naturales. Los tres procesos naturales de la evolución son la variación genética, la herencia y la selección natural. Estos tres temas estudian la variación y distribución de las frecuencias alélicas respecto al carácter o enfermedad en particular, a través del tiempo con el objetivo de explicar los fenómenos evolutivos. La genética de poblaciones se basa en el estudio de la aplicación de las leyes de Mendel y otros principios genéticos a poblaciones completas de organismos. Otro de los puntos de la genética de la población es el estudio de constitución genética de los individuos de una población y transmisión de genes a través de las generaciones. También tenemos la relación estrecha con la genética evolutiva debido al estudio de los cambios en las frecuencias génicas. Importante en la ecología, los cambios de las frecuencias alélicas pueden estar asociados a migración o selección natural. La genética de poblaciones también estudia los cambios evolutivos. Los cambios evolutivos se pueden presentar de generación en generación. 2. Ocasionan que los descendientes sean diferentes a sus ancestros. Mejoran. 3. Ocurre a nivel de población los cambios que el individuo experimenta mientras crece y se desarrolla. No son cambios evolutivos. Ahí les muestro una imagen sobre la genética poblacional. Continúo al tema de la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución es la combinación de la genética mendeliana y la teoría de la evolución de Darwin. Los factores básicos evolutivos de la teoría sintética son: 1. Variabilidad genética. 2. Aislamiento reproductivo. 3. Selección natural. Y ahora hice unas preguntas sobre el tema. La primera es: ¿qué es la variabilidad genética? Es la capacidad que tiene una población o especie de formar combinaciones con su material hereditario, como el ADN. La segunda pregunta es: ¿cómo opera la selección natural? La selección natural es constante para perpetuar las variaciones favorables de una especie con el fin de que ésta sobreviva y deje descendencia que pueda seguir reproduciéndose
En este proceso, las variaciones no favorables desaparecen. La tercera pregunta es, ¿qué es una especie desde un punto de vista biológico? Es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y reproducir descendencia fértil. La cuarta pregunta es, ¿qué ha originado el proceso de especiación a lo largo del tiempo? Ha dado origen a una gran diversidad de organismos. Estas especies han poblado la Tierra casi desde que se formaron los primeros mares. Vamos por la quinta pregunta. ¿Cuándo se produce la especiación alopátrica? Cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas que interrumpen el flujo genético entre ellas. La sexta es, ¿en qué consiste la especiación simpática? Las poblaciones de especies que ocupan un mismo territorio se diversifican debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que cumplen la misma función que las barreras geográficas. El aislamiento ecológico es cuando varias poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats, caracterizados por diferencias de iluminación, temperatura, humedad, etc. El aislamiento etológico es cuando crean o modifican señales de atracción tranquilamente o cortejo sexual, etc. Y también provocan atracción, huida o ataque. En este caso podríamos decir que los leones. El aislamiento sexual se produce en los órganos reproductores o en la morfología de los gametos que dificultan o impiden la cópula. Aislamiento genético. Habitualmente derivado de la aparición de cambios cromosómicos que producen esterilidad o falta de visibilidad en los híbridos. Tipos de acciones de selección natural sobre las poblaciones. Selección direccional tiende a modificar la medida de población favoreciendo a los individuos con fenotipos más extremos en algún sentido. La selección disruptiva aumenta la variabilidad intrapoblacional y para ello favorece a los individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica. Este proceso puede causar una discontinuidad en la distribución bimodal. La adaptación. La adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos de sobrevivir en cualquier medio. Los tipos de adaptación son morfológicos. Son características estructurales que permiten que el organismo sobreviva en cualquier medio o lugar. La fisiología comprende los procesos metabólicos de un organismo. Se relaciona con el funcionamiento de diversas partes del cuerpo. Conductuales o de comportamiento son modificaciones en la conducta de los organismos. Y ya en lo último les presento una imagen sobre la evolución del elefante.